Amén. Y bueno, vamos a Efesios 5 y nada más se apoyan a ver el tema del audio y cerrar la puerta para que se meta un poco menos el ruido. ¿Cuántos vieron en redes sociales la publicación de lo que se iba a tratar el mensaje el día de hoy? Levanten la mano. Ok, por eso vienen tan felices las que levantaron la mano, ¿verdad? ¿Cuántos hombres no han visto ninguna publicación? Levanten la mano. ¿Quiénes no han visto de lo que se va a tratar? Bueno, habrían deseado verla para no haber venido. Les dije que las instrucciones para esta noche era que los hombres tenían que traer triple casco y las mujeres su bolsa de palomitas de maíz para simplemente disfrutar, porque hoy vamos a desmantelar por completo un mito, una leyenda terrible, ¿verdad? Que mucha gente cree dentro del cuerpo de Cristo, que desafortunadamente muchos maestros de la palabra con un trasfondo machista han distorsionado, malinterpretado y utilizado para hacer lo que se les da la regalada gana en casa. Y vamos a ver hoy la verdad de lo que la Biblia enseña acerca del papel que se le asigna al hombre como la autoridad del hogar. Y paradójicamente este versículo que pareciera, ¿verdad?, inclinar la balanza hacia un machismo, pues nos enseña todo lo contrario. Estuve hace 2-3 semanas en una boda donde el 98% de las personas no eran cristianas. Yo solamente expliqué la Biblia, expliqué algunos versículos y fue para mí muy grato al terminar ver a tantas personas acercarse a dar las gracias y inclusive, ¿verdad?, una de ellas me dijo, es que si todos pusieran esto en práctica los matrimonios serían distintos. ¿Y por qué, verdad? No sabemos esto. Y le digo, bueno, es que a veces se explican mal las cosas. Y una de ellas me dijo, sí, yo pensé que la Biblia era machista. Empezamos a explicar pasajes que se han distorsionado y más en nuestra cultura hispana donde predomina el machismo, ¿verdad? Pues mucha gente se agarra a inclinaciones teológicas totalmente fuera de la verdad para justificar el machismo que ya traían. Y la idea, querida familia, es venir a Cristo para que Él nos cambie, no venir a Cristo para seguir con mis ideologías y forma de ser, en este caso con mi machismo, ¿verdad? Y buscar pasajes que se acomoden. Entonces yo he sabido hasta de pastores que cuando tienen en consejería a matrimonios donde la esposa es violentada, les dicen, tienes que aguantar, porque la Biblia dice que el amor todo lo sufre y todo lo espera y todo lo soporta. Y digo, bueno, qué barbaridad que impongan esa carga, ¿verdad? Entonces, claro que siempre buscaremos la restauración, pero también por sentido común tienes que salvaguardar la integridad de la persona y aconsejarle que ponga un límite y que no permita que ni por un segundo, ¿verdad?, se le ocurra a la otra persona volver a afectarla físicamente. Entonces no voy a hablar hoy de esto porque esto ya lo vimos alguna vez en la serie de las características del amor verdadero, cuando explicamos lo que realmente se significa en el contexto del matrimonio, el famoso todo lo espera y todo lo soporta, que no es que tengo que aguantarte todo, sino que juntos con el amor verdadero de Dios vamos a soportar cualquier adversidad, cualquier aflicción, cualquier crisis, enfermedad que venga. No que tengo que permitir que la otra persona me use de tapete. Y vamos a ver en esta noche este mensaje que he titulado Ser cabeza no es un privilegio, 3 puntos suspensivos y con signos de exclamación, es una responsabilidad. Digan conmigo todos los hombres en voz alta, ser cabeza no es un privilegio, es una responsabilidad. Pero díganlo como si les estuviera gustando lo que están diciendo, porque ya tan cara de amargados. Les voy a advertir de antemano para que se vayan mentalizando que se les va a caer el cantón bien gacho, ¿verdad? Entonces, para que no me lo tomen a mal, conste que les avisé, no les cayó el mensaje sin decir agua va. Algunos están enojados, con razón mi mujer hoy me trajo, ¿verdad? Pero es indispensable que sepamos esto porque hay una gran parte del pueblo de Dios y aún fuera de la iglesia de personas que no entienden estos principios y que en vez de venir a la Biblia que los cambie, vienen a la Biblia a buscar solamente justificaciones para seguir siendo igual o peor. Efesios 5, versículo 22 dice la Biblia lo siguiente. Efesios 5, 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, a muchos hombres les encanta, ¿verdad?, predicar de esto y decir, a ver si se tiene que sujetar, y de aquí se agarran muchos machos cristianos. Aquí dice que sujeta, no que con sujeta, ¿verdad? Y usted no está sujeta, está con sujeta. Pero lo que omiten es mencionar que un versículo antes, el versículo 21, la Biblia dice, someteos unos
a otros en el temor de Dios. La sujeción en la Biblia siempre es en el temor de Dios, en el respeto a Dios. Entonces, cuando la Biblia, ¿verdad?, le manda a la mujer ponerse bajo esta responsabilidad que ahorita veremos, ¿verdad?, no quiere decir que el hombre tiene el derecho de hacer lo que se le da la gana, sino que esta sujeción tiene el propósito de traer protección, y queda claro cuando entendemos que es en el temor de Dios. Si yo como hombre tengo temor de Dios, respeto a Dios y amor a Dios, nunca voy a usar, pero ni de chiste, la autoridad que Dios me ha dado para manipular, para mangonear, para lastimar, para decidir arbitrariamente lo que a mí se me da la regalada gana, sino la voy a utilizar, como lo veremos en este mensaje, para bendecir. Dice el versículo 23, y estos son los pasajes que se han sacado de contexto, que se han distorsionado, que se han malinterpretado, y que tienen a muchos machos cristianos en casa actuando terriblemente. Porque el marido, versículo 23, ¿no has visto hasta por ahí en YouTube un video de broma de un predicador que sale gritando, pero en serio? Y si la mujer se sujeta porque el marido es cabeza de la mujer, y hasta no cristianos lo utilizan para sus memes, ¿verdad? De lo ridículo que suena este hombre, de la forma en la que lo está diciendo. Entonces sí, la Biblia dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Y vuelve a repetir, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y hasta aquí le dejan muchos, y no leen el siguiente versículo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y esta palabra amad, del griego ágape o agapeo, es el tipo de amor con el que Cristo nos amó. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido. Cristo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, no vino a este mundo a perder las almas, sino a salvarlas. Y Filipenses 2 nos manda a todos que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres y se humilló hasta la muerte, y a la muerte de cruz. Pregunta: ¿Jesús usó su autoridad para destruirnos o para rescatarnos? ¿Para esclavizarnos o para liberarnos? ¿Para acabar con nosotros o para restaurarnos y para volvernos a dar un nombre y una identidad y una vida? Bueno, la Biblia dice que así como Jesús amó a la iglesia y dio su vida por ella y fue paciente y clemente y misericordioso, con ese mismo tipo de amor se traza un paralelo. Con el amor que Cristo los amó, hombres, es con el amor que ustedes tienen que amar a sus mujeres. Y Jesús es el máximo ejemplo de lo que voy a demostrar esta noche, que el ser cabeza nunca ha sido una justificación para hacer mi regalada voluntad. No es un privilegio, es una responsabilidad. El problema es que la gente compara términos bíblicos con la manera en la que se ven los términos en el mundo. En el mundo, ser cabeza, ser autoridad, ¿verdad?, ser poderoso, la gente lo interpreta como: yo aquí mando y todos me obedecen y te callas, aquí solo mis chicharrones truenan porque quiero y porque puedo. Pero en la Biblia, la autoridad delegada nunca fue dada para manipular, para destruir, para autobeneficiarse. En la Biblia, escúchalo y te lo voy a demostrar, autoridad es sinónimo de servicio. Autoridad no es sinónimo de enseñoreamiento, sino de servicio, de humildad, de tratar de ser de bendición. Entonces hay gente que lee estos pasajes y tiene ya, si su corazón no fue regenerado, el pretexto perfecto para volverse un tirano en el hogar, ¿verdad? Y tienes a mujeres que preguntan: oye, mi amor, ¿y podemos hacer esto? Y tú cállate y yo decido, ¿verdad? Y no considera el hombre a su mujer en las cuentas, en los pagos, en las decisiones importantes. Yo mando, yo gasto, yo decido, tú te callas porque yo soy la cabeza. Y en ningún momento, escúchame, pero en ningún momento esto es lo que la Biblia enseña. Tenemos que recordar una regla básica de hermenéutica, que es la materia que trata la interpretación correcta de la Escritura. Esta regla se conoce como la analogía de la fe, y lo que enseña es basado en Primera de Pedro, que dice que la Escritura no es de interpretación privada. O sea, no es de lo que yo, Jesse Bermúdez, creo, o lo que cree el Papa, o lo que cree otro pastor. No, la Biblia no es de interpretación privada. Nadie tiene la autoridad de los derechos de la interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma. Y la analogía de la fe lo que enseña es que la Escritura interpreta la Escritura.
Si algún día tengo un pasaje como este, que para ti puede ser confuso, dudoso, que no tienes bien claro la idea de qué quiso decir, tienes que ir a la misma palabra a ver en otras porciones de la palabra qué dice la Biblia acerca de este tema. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué dice la Biblia a lo largo de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, acerca de lo que significa tener autoridad, acerca de lo que significa ser cabeza? Y partimos desde el huerto del Edén y acabamos hasta Apocalipsis, y te voy a demostrar que ser cabeza es sinónimo de servicio, no es sinónimo del señoreamiento. Cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén y de Adán toma a Eva, Dios, ¿qué le dijo a Adán? Adán, ¿te vas a echar en la hamaca a tomar un coco, a ver Netflix y chatear en tu teléfono mientras tu mujer esclava se encarga de barrer el huerto del Edén? ¿Eso le dijo? Eso es lo que muchos hombres hacen. Llegan a la casa, se echan en el sillón, ¿verdad? Ahí a ver cómo perdió el América. No, me tengo que hacer autobullying, ya ni modo. No hay que tomarlo con buen humor. Y tráeme, y hazme, y por qué está la casa así, qué pasó. Oye, ¿y por qué? Pues porque yo soy la autoridad, ¿verdad? Esto no es lo que la Biblia enseña. Dios le dijo a Adán, le dijo, vas a trabajar y vas a cuidar o guardar el huerto. Las dos palabras en hebreo, la palabra cuidar viene del hebreo shamar, que significa cercar alrededor, y trabajar, ¿verdad? Quiere decir tal cual trabajar. O sea que Adán tenía la chamba desde el huerto del Edén, escúchame, de proveer y de proteger a su casa, a su familia y en este caso a su mujer. Desde el principio Dios dejó bien claras las cosas. Hay gente que a veces, es que ahí dice que Eva era su ayuda idónea, y piensan otra vez que la Biblia está siendo machista. Espérame tantito, de entrada Eva fue tomada del hombre. O sea, Adán no podía ir en contra de Eva porque era parte de sí mismo. Él tenía que cuidarla como si fuera su propia carne, porque era parte de su carne. Y ayuda idónea no quiere decir esclava idónea. Ayuda idónea no pone a Adán por encima de Eva, al contrario, lo pone en una posición de gratitud. Ejemplo, si yo estoy armando algo y yo solo no puedo, y le digo a Javier, Javier, ¿me ayudas? ¿Qué significa? ¿Que yo estoy por encima de él? ¿Que me voy a echar una silla? Órale, apúrate, ¿por qué no me estás ayudando? No, si yo le digo ayúdame, al contrario, yo tengo humildemente que colaborar juntamente con él, porque yo reconocí que yo solo no puedo y que necesito su ayuda. Entonces Dios desde el cielo vio al hombre solo en el huerto del Edén y dijo, este cuate está bien sonso, solo no va a poder. Lo estoy diciendo de broma, no, voy a salir luego ahí con ¿cómo se llama el que saca programas todos los días? Will Graham, ¿no? Español, ¿no? El pastor Jesse diciendo esto. Entonces Dios dijo, el hombre no necesita ayuda idónea, no esclava idónea. Entonces no es el hombre aquí en el centro con la mujer recargada y él como un pilar, es Dios al centro con los dos recargados sobre el Señor. Y si estoy equivocado, ¿por qué dice la Biblia que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente? La idea nunca ha sido que el hombre es el manda más, sino que Dios es el manda más, y que los dos están recargados en Dios. Y cuando la Biblia pone al hombre como cabeza, no es para desproteger, sino para proteger a la mujer. Porque en la Biblia ser cabeza siempre ha tenido esa connotación, y te lo voy a demostrar de una forma clarísima. Vamos a ver 2 ejemplos de esto. El primero de ellos, hay mucha gente que no entiende estos pasajes, y menos cuando se utilizan para hablar de la vida eterna. Quiero contarte algunos de ellos y ahorita voy a explicarlos. Los voy a leer y luego los explico. Segunda de Timoteo 2, versículo 12, dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Según la Biblia, reinaremos con Cristo. Y hasta aquí muchos podrían decir, bueno, sí, reinaremos con él y él será el rey del universo y nosotros estaremos en su reino. Pero qué tal que te digo que no se refiere a eso de esa manera exactamente. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. Dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámparas. Está hablando de la vida eterna. Ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Y repite, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quiénes reinarán? Nosotros juntamente con el Señor. ¿Pero de qué manera?
Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Estamos a punto de llevarnos una grandísima sorpresa. Apocalipsis 1, versículo 6. Y nos hizo, ¿qué dice la Biblia? O sea, el Rey de reyes y Señor de señores es Él, pero Dios nos ha hecho también reyes y sacerdotes para Dios. Capítulo 5, versículo 10. Y nos has hecho. Es gente en el cielo reconociendo esta verdad, cantando. No está hablando de la tierra, no creas que está hablando de los gobernantes de la tierra. Los versículos previos hablan de un grupo de personas cantando en el cielo y diciendo: nos has hecho. ¿Qué nos ha hecho? Para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos, hablando a tiempo futuro, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, cuando la nueva Jerusalén descienda a la tierra, dice la Biblia, y reinaremos. No dice reinará solamente Él, ahorita lo explico, y reinaremos sobre la tierra. Y si sigue leyendo Apocalipsis, verás que hay otros pasajes, por ejemplo, que dicen que los reyes de las naciones van a llevar su tributo a Él, a la nueva Jerusalén. Entonces yo he tenido a personas que leen esto y dicen: pero ¿cómo va a haber otros reyes? El único rey tiene que ser el Señor. ¿Sí o no es un poco desconcertante esto? ¿Por qué? Porque la gente inmediatamente piensa en el tipo de reino que ejercen los reyes en la tierra. ¿Y qué tipo de reino ejercen los reyes en la tierra? Digo, ya no hay tantas naciones que tengan reyes, pero en los tiempos donde había una monarquía, el rey era el mandamás, sentado en su trono. Lávenme los pies, tráigame mi caguama, ¿verdad? Yo aquí mando, utilizo mi anillo real, firmo el edicto, lo mando, se hace mi voluntad. Un rey autoritario, soberbio, engreído, al que nadie tiene acceso. Entonces la gente, cuando lee Apocalipsis, le es chocante. A mí me han dicho: pero ¿cómo va a haber otros reyes en la eternidad? Dios, bueno, Cristo va a ser el único Rey de reyes, por eso es Rey de reyes y Señor de señores, y Él reinará sobre nosotros. Pero habrá en la nueva tierra otros reyes, porque en la Biblia ser rey nunca tuvo la connotación del mandamás que está ahí, sino que el mejor ejemplo nos los dio Cristo Jesús, quien, siendo Rey de reyes y Señor de señores, mi hermano, le lavó los pies a sus discípulos, fue bautizado por Juan Bautista, tenía compasión de las personas. Cuando acababa de predicar y se adelantaban los discípulos en la barca, Él se quedaba hasta despedida la multitud. Por donde le quieras ver, Jesús, como el máximo gobernante del universo en su forma humana, aún siendo Rey de reyes y Señor de señores, eso dice Filipenses 2, nunca nos dio un ejemplo del tipo de reino que nos ilustra el ser humano en la tierra. Fue un reino de servicio, de amor, de bendición. Hoy desde el cielo, sentado en su trono, la iglesia, leímos hace rato, está sujeta a Él. ¿Pero qué significa estar sujeta a Él? ¿Que entramos con miedo a ver qué hace el rey y a ver de qué humor está? No. Y así entran muchas esposas a su casa, porque están siendo los hogares gobernados por maridos patanes, pelafustanes, carnales, endemoniados, que andan de borrachos, de drogadictos, de inmorales, con su mente llena de pornografía. Por eso su corazón está duro, y por eso la mujer y los hijos le tienen miedo. Y nunca fue la idea de Dios que ese fuera el concepto de autoridad que se plasmó en la Biblia. Cuando habla de ser cabeza, se traza un paralelo: cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia. Y la pregunta que me tengo que hacer es: ¿cómo ha sido mi relación con Cristo como mi cabeza? Mi relación con Cristo como mi cabeza es así. Yo me acerco confiadamente al trono de la gracia, porque sé que ahí encuentro ayuda. Yo sé que Él me escucha, que Él me ama, que Él me protege, que Él me guarda, que Él me bendice, que Él tiene los mejores planes para mí. ¿Tú crees que a mí me cuesta trabajo sujetarme a Dios cuando yo sé que tengo un Dios tan bueno? No. La mujer que empieza a tener este tipo de marido en casa, sin que Él lo tenga que imponer, sin que se la tengan que decir, sin que se la tengan que sermonear, va a comenzar a respetarlo, va a comenzar a dar este lugar. El problema no es, varón, que tienes una mujer rebelde que no respeta tu autoridad y que hay que sermonearla. Es que quizá tú no has sido la cabeza que Dios te ha mandado a hacer, y tienes la posición que Dios te dio, pero no la has ejercido como la tienes que ejercer. Ser autoridad
nunca en la Biblia fue sinónimo de enseñoreamiento, sino de servicio. De hecho, Dios estaba en contra de este tipo de reyes. Cuando Israel pide un rey, queremos ser como todos. Dios dijo, si piden un rey va a ser así, así, así con todos ustedes. No importa, lo queremos, bueno, porque ustedes lo pidieron, pero conste que nunca fue mi voluntad directiva. Fue lo que los teólogos llaman la voluntad permisiva. Y entonces vino Saúl como primer rey de la nación. Pero la idea era que él gobernara sobre ellos directamente. Entonces tenemos que amar como Cristo amó a la iglesia. Y entonces se va a cumplir lo que dice la Biblia. Primera de Juan 4:19. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Entonces no venimos a Dios como que, pues Dios, te tengo que amar porque si no me destruyes. No, al ver su grande amor y paciencia y misericordia decimos, Dios, te amo. Porque ¿dónde voy a encontrar un amor tan grande como el tuyo? Y si tú, varón, amaras a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y ella sabe, mi marido me ama, tiene lo mejor para mí, siempre piensa en mí, daría su vida por mí, me cuida, me respeta, me procura. Ella te va a amar y te va a admirar y te va a respetar y te va a dar su lugar, tu lugar. Y por supuesto que en toda decisión ella no va a hacerte un lado, ella va a respetar el papel que Dios te ha dado, porque sabe que tú has entendido de qué se trata ese papel. ¿Quieres otro ejemplo clarísimo donde habla explícitamente de reyes en la tierra que fueron reprendidos por Dios por no haber utilizado bien su papel? Tienes el Salmo 82, que es el que utilizan los mormones para decir que hay muchos dioses y que algún día tú y yo tendremos nuestro planeta con nuestros hijos como Dios, porque aquí habla de dioses. Lo que no saben es que es la palabra hebrea Elohim. Elohim con E mayúscula habla del único Dios verdadero, con E minúscula se utilizaba para hablar de dioses falsos o de jueces, porque en sí la palabra Elohim, no sé si lo sabías, significa juez. ¿Lo sabían o no? Por eso Dios es Elohim, porque es el juez supremo del universo. Entonces, esta palabra puede utilizarse para hablar del Elohim, del único juez, el máximo gobernante, el autor de toda la creación, o de Elohims, de jueces. Y dice el Salmo 82. Versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses. Algunas versiones ya lo tradujeron bien y dice de los jueces. En medio de los jueces juzga y ve la reprensión. ¿Hasta cuándo van a juzgar injustamente? Y van a aceptar la persona de los impíos. ¿Y cuál era el papel en teoría de estos jueces? Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. Dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. O sea, la tierra que está fundamentada en sus gobernantes está temblando por culpa de que no están gobernando justamente. Y yo dije, jueces sois, o vosotros sois jueces, y todos ustedes hijos del Altísimo, pero como hombres morirán, y como cualquiera de los príncipes caerán. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Es Dios exhortando, reprendiendo a los jueces o autoridades a hacer justicia a los más vulnerables, a un pueblo que no conocían, pero que estaba bajo su responsabilidad. Ahora me pregunto yo, si Dios es así de exigente con los gobernantes, aun cuando bajo su gobierno había gente que ni llegaron a conocer, ¿cuánto más será el nivel de exigencia de Dios para el marido, cuando en este caso no está tratando con un desconocido, sino con la mujer que le entregó su vida y su corazón? Si Dios no permite que un juez ejerza su autoridad para ser injusto con una persona que ni conoce y se lo reclama y le pide cuentas, ¿tú crees que yo puedo como cabeza hacer lo que quiero con mi esposa y que Dios se va a quedar de brazos cruzados? ¿Que puedes abusar de la mujer que te dio por compañera y salir bien librado? Así hay hombres. Y lo entendería si alguien no conoce a Cristo. Dices, ok, está en tinieblas todavía. Efesios 4:18 dice que tiene el entendimiento entenebrecido, que vive ajeno a la vida de Dios por la dureza de su corazón. No estoy diciendo que es correcto, no, tampoco se justifica, pero dices, al menos no conoce la palabra, pero que tú y yo conozcamos a Cristo, que nos llamemos cristianos. Y he sabido de gente que hasta predica y que en vez de renovar su mente busca doctrinas machistas o con la explicación machista que se alinea a su machismo para querer imponer esto. Y tú te callas y yo aquí decido y tú no hablas porque aquí yo mando. Mi hermano, un tipo de hombre con esta mentalidad
no es salvo, no ha nacido de nuevo, no tiene al Espíritu Santo, y si no se arrepiente, va camino a la condenación eterna. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque el Salmo 82:5 dice: no saben, no entienden, andan en tinieblas. Yo no saco conclusiones fuera de la Biblia. Que suene duro, sí lo sé, pero nunca voy a callar nada que encuentre en este libro. Y pienso yo, si así de severa es la conclusión de Dios acerca de estos jueces que gobiernan sobre desconocidos, ¿qué excusa, qué justificación, qué pretexto puede utilizar el hombre que igual que estos jueces gobierna incorrectamente, pero sobre su propia familia, sobre aquellos que duermen bajo su mismo techo, sobre aquella que comparte su misma cama? La Biblia es clara, y quizá la única razón por la que no ha venido ese juicio de Dios sobre este tipo de hombres es porque Dios es lento para la ira, grande en misericordia, porque Él no quiere que ninguno perezca, segunda de Pedro 3:9, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque hay muchos hombres que Dios les está hablando y te dice: te ha dado la oportunidad y he sido paciente y misericordioso y te he esperado y te he aguantado porque te amo y porque no quiero traer condenación y destrucción a tu vida. Pero si no te arrepientes, tarde o temprano, Gálatas 6, 7 y 8, lo que sembraste lo vas a tener que recoger. Y el que siembra para la carne, de la carne va a recoger corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu va a recoger vida. Yo sé que hay algunos que pueden estar hasta espantados, no, pues si era en serio lo del casco, ¿verdad? Y mujeres que dicen: ¿y cómo no traje mis palomitas? Pero te prometo, mi hermano, que te digo esto en el amor de Cristo, por amor a ti y a tu familia. Si no les amara, no les diré la verdad y dejara que siguieran yendo rumbo al mismo barranco. Un mensaje de todo está bien y puro ánimo y paz, conociendo cómo están los hogares cristianos, no sería un acto de misericordia. Alguna vez tuve enfrente de mí a un hombre al que le hablé como nunca antes a nadie le había hablado, porque igual violentaba a su esposa, y le dije: si tú crees que tienes el derecho a hacerlo porque estás sola, te equivocas, tiene el cuerpo de Cristo, la iglesia, y le dije: tú no eres salvo, le dije: por esto y por esto y por esto, no me vengas con que no juzguéis, no, perdón, por su fruto los conoceréis, y este fruto no es de un cristiano, este fruto no es de alguien que tiene al Espíritu Santo. Estaba así, salió, luego lo supimos, enojadísimo. Pues cómo no, pero el Señor lo quebrantó. Días después lo estuvo meditando, se arrepintió, le pidió perdón, restauró su matrimonio y hoy junto con su esposa pastorean una bella iglesia. A veces necesitamos la palabra que dice Jeremías 23, que es como martillo que quebranta la piedra, como fuego que quema la paja. A veces Dios tiene que jalarnos las orejas para decir: sí es cierto, ¿qué estoy haciendo? Porque si no te digo nada, peor, sigues dañando a tu esposa y tú te pierdes de la bendición de Dios, además de todo. Porque primera de Pedro 3:7 dice que cuando actuamos de esta forma, Dios no escucha nuestra oración. Dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Al contrario, trátenlas como a vaso más frágil, no como envase de caguama. Dice: y como a coherederas de la gracia de vida. Fíjate toda la redacción, porque muchos dicen: yo no la trato mal, pero ni le hablas, compadre. Aquí no dice que no la trates mal. O sea, ese es el estándar para cualquiera, aún para un ateo, simplemente por ética y por moral, ¿verdad? A mí desde niño me enseñaron, tías no cristianas: Jesse, a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y jamás fui capaz de levantarle el dedo a una mujer sin tener a Cristo, simplemente por algunos valores morales que cualquiera tendría que tener. Entonces, para nosotros como cristianos, el estándar no es no la trato mal, no, va más allá. Aquí dice que no dice no la trates mal, no te la acabas si estás en esas. Dice que vayas más allá, que la trates como vaso más frágil, con delicadeza. Dice: no seas áspero con ella. ¿Qué hacen muchos hombres? Oye, mejor, ¿qué quieres? ¿Qué no, ya te di para el gasto? ¿Qué pasó? Yo estoy viendo aquí la repetición de no sé qué. Y, espérate.
como el gadareno. Bueno, ni el gadareno era tan áspero, yo creo, ¿verdad? No, se da por hecho que no la tratas mal. Dice Dios, lo que te estoy exigiendo es que la trates como a coheredera de la gracia de vida, o sea, como a mi hija. Si aquí llegara una jovencita, hija de un hombre empresario muy poderoso en el mundo, y tiene allá afuera 20 guardaespaldas con AK-47, ¿cómo la tratarías? ¿Te atreverías a faltar al respeto? No, porque sabes que te va como en feria. Aún sin conocerla, estoy seguro que todos los hombres serían hiperamables con ella, ¿cierto o falso? Bueno, tu esposa no tiene a 20 guardaespaldas allá arriba, allá afuera, pero tiene allá arriba al Rey de Reyes y Señor de Señores y un ejército de ángeles alrededor de ella. Y cuando te casaste con ella, déjame decirte algo. Dios, que era tu padre, si ya lo conocías, lo cual es magnífico, ese día se convirtió también en tu suegro. O el día que ella entregó su vida a Cristo. Dios como Padre es bellísimo. Es la persona más paciente y misericordiosa, y cuánto nos ha aguantado el Señor. Pero como suegro, ay de ti, te metes con una de sus hijas. La Biblia es clara. Yo solamente estoy explicando la Biblia. No son mis rollos. Dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. Tú no tratas a mi hija como mi hija, hazle como quieras. Ven de rodillas, da toda tu ofrenda, va a bailar a Chalma. No te voy a escuchar. No vas a comprar mi favor y mi bendición. Y yo he sabido de hombres que le están pasando mal, y este es el motivo. Yo he tenido hombres a 1 metro de mí que lo han perdido todo, que están en una crisis tremenda, financiera y emocional. Y la primera pregunta que les hago es esto: ¿hay algún pecado oculto en tu vida? No. ¿Has tratado mal a tu esposa? ¿Le has sido infiel a tu mujer? No, pastor, ¿cómo cree? Le digo, mira, estoy para ayudarte, no para juzgarte y señalarte, pero necesito saber la verdad para poderte ayudar. Porque si no me dices la verdad, a lo mejor esta no es la causa y vamos a descartar otras. Pero si hay esto en tu vida, necesitamos arreglarlo, porque si no, vas a perder tú tu tiempo y yo mi tiempo, porque no te puedo ayudar. Y te puedo contar al menos 4 casos donde me juraron y perjuraron que no, y a los 6 meses salió que andaban en adulterio. Y le digo, hermano, ¿por qué me haces perder mi tiempo? Dios no puede respaldarte de esta manera. A lo mejor algunos se jactan, a mí me va muy bien, pero estás amargado. La prosperidad de la Biblia no es tener riquezas. Salomón dijo, hay gente que no le falta nada de lo que su alma desea, pero Dios no le da la capacidad de disfrutarlo, porque esto es un don de Dios. Y creo que el juicio es mayor en ese caso, porque quien no tiene nada, al menos tiene algo que se llama esperanza, sueños. Pero qué frustración tener todo lo que querías y ni aún así ser feliz. Y por eso tantos artistas y políticos y deportistas que caen en drogas, en depresión, en suicidio, porque ¿qué le queda a alguien que tiene todo y todavía no tiene nada? Ya no hay sueños, ya no hay ilusiones. Antes era, a lo mejor sí alcanzo esto, a lo mejor sí hago esto, pero ya tengo todo lo que quería y aún así estoy frustrado, porque no tienes la bendición de Dios para disfrutar lo que te ha dado. Porque no va a darte esa bendición hasta que entiendas esto. Tu esposa no es tu compadre, no es tu amigo mamarracho, no es tu... He utilizado un término, pero soy muy despectivo. No es tu esclava, es tu ayuda idónea, es parte de tu propia carne. Y si tú no la tratas de esa forma, dice Dios, muy simple, no te escucho. Imagínate tú, hombre, que tienes una hijita que amas con todo tu corazón, tu princesa. ¿Alguno de ustedes tiene hijas? Levanten la mano los que tienen hijas. ¿Quiénes solamente tienen hijos? Bueno, imagínate que tienes una hija y un día se casa con un hombre maravilloso. Imagínate que tú eres multimillonario
Y este hombre todo lo que usa lo usa para bendecir a tu hija. Este hombre siempre piensa primero en ella. Cuando recibe su paga, primero ve por las necesidades de ella y la de tus nietos. La cuida, la guarda, la protege. Jamás la ha tratado mal. Un día el hombre pierde el trabajo por causas ajenas a su voluntad. Tú sabes que está esforzado, pero no logra salir adelante. ¿Qué es lo que tú harías con un hombre así? Sin que te lo pida, creo que todos los hombres en este lugar le llamaríamos: mi hijo, ven para acá, ¿qué necesitas? ¿Estoy en lo correcto? No, que nada, suegro, ¿cómo de que no? Lo que quieras, porque sabes que no solamente lo estás ayudando a él, sino a través de él estás bendiciendo a tu hija. Pero ¿qué pasaría si este hombre es un mamarracho, patán, pelafustán? Que de hecho el título original del mensaje era arrepiéntete, macho, patán, pelafustán, pero dije va a sonar muy agresivo y por eso lo cambié. Y el hombre se la pasa de borracho con sus amigos y se mete con mujeres y se la pasa en el table y anda en un carrazo y ella la trae en Uber, peor en nada, anda a pata, ¿verdad? Y cada rato él se compra trajes italianos y ella con las mismas garras toda la vida, no la lleva ni a la esquina y él se va de viajes, porque hay hombres así. Ahora, ojo, o sea, entiendo que a lo mejor te fuiste de viaje de trabajo, no, yo hablo de hombres que se fueron con amigos ahí a darse la vida, y a su esposa tiene siglos que ni a remar a Lerma la llevan. Y los ves en los restaurantes con los amigos, y la última vez que la llevaste a ella a un lugar bonito, ¿cuándo fue? La última vez que invertiste algo en tu familia, en tu matrimonio. Imagínate que es este tipo de hombre. Y al contrario, cada que le va bien, tu hija sufre. Porque más dinero es más botellas, más alcohol, más prostitutas, más pornografía, más borrachera. Y un día él lo pierde todo. Y te llega rogando: suegro, por favor, ayúdeme. ¿Cuánto dinero le darías a este hombre? Yo no le daría un peso, aunque tuviera todo el oro del mundo. Porque sé que ayudarlo a él es afectar a mi hija. Entonces, aunque pueda, le diría no. Porque tú no eres un canal de bendición, sino una fuente de maldición. Y primero te tienes que arrepentir y cambiar tu conducta. Entonces cuentas conmigo. Y es como opera Dios. Tú puedes tener el favor de Dios y ver las ventanas de los cielos abrirse y bendecirte más de lo que imaginas. Pero primero tiene que cambiar tu corazón, ¿no? Y reconocer: Dios, he sido ese macho patán pelafustán. No he sido un canal de bendición. No he tratado a mi esposa como vaso más frágil. Y hoy entiendo por qué mis oraciones tienen estorbo. Hoy entiendo por qué no he visto tu bendición. Mi hermano, un verdadero hombre, este pasaje le va a dar pánico. Pero no por lo que pueda padecer él, sino por lo que puede padecer su familia. Porque un verdadero hombre solo se las puede arreglar como sea, pero no va a soportar, porque está en nuestro ADN desde el huerto del Edén, no poder proveer y proteger a nuestros seres queridos. ¿Estamos de acuerdo? La mayor frustración de un hombre, porque va en contra de su naturaleza, de su ADN, es no poder proveer y proteger. Entonces un verdadero hombre va a decir: Señor, yo quiero que tú me escuches, más allá de mis intereses, porque yo quiero proveer y proteger a mi familia. Cristo nos amó de forma sacrificial, y es de la manera que manda al hombre que ame a su mujer. No puede interpretarse el pasaje que vimos al principio como que yo hago lo que quiera, cuando antes dice sujetos los unos a los otros, y cuando después dice así como está la iglesia sujeta a Cristo, y hombres amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. De ninguna forma cuadra. Y hasta que no lo entiendas, no tendrás un respeto verdadero. Quizá tu esposa te teme, pero no te respeta. Porque el respeto no es algo que se impone, no es algo que se manda, es algo que se gana, es algo que se obtiene. No respeta tus decisiones, no le queda otra más que decir que sí, pero no la respeta. ¿Por qué? Porque sabe que ella no está implícita en ellas. Te quiero contar dos casos de dos familias distintas. Uno de ellos recién casado,
con su esposa, ¿verdad? Ella venía de una familia en la que no tenía tantos recursos y él era muy poderoso. Y en vez de ser bendecido y de bendecir y compartir, empezó al contrario a humillar, a maltratar. Por mí tienes todo esto, en vez de entender que eran una sola carne, uno solo ante los ojos de Dios. La trató mal, siempre se creyó superior, y años más tarde las cosas no terminaron bien. Una mujer que tiene un esposo así difícilmente lo va a poder respetar y estar de acuerdo con sus decisiones. Tenemos el otro caso, otra familia, donde desde recién casados él buscó ser de bendición para ella. Y recuerdo que nos contaron, él tenía su auto, ella no tenía, iba a comprarse uno ella, y muy sencillo, y él, en vez de cambiar el suyo, que podía hacerlo, decidió ayudarla a ella y que tuviera algo mejor. Años más tarde, inclusive en alguna ocasión, cambió primero el auto de ella antes que el de él, aunque a él le gustaban mucho los autos. Y nos contó, dijo: yo quiero bendecir a mi esposa y no importa que yo no tenga lo que ella tiene, yo quiero que ella esté bien. ¿Tú crees, por ejemplo, que a esta mujer le cuesta respetar las decisiones financieras de su marido? ¿Cómo le va a costar si sabe que siempre piensa en ella primero? ¿Me explico? Pero si tu esposa ve que siempre piensas en ti nada más, ¿cómo va a respetar tus decisiones? ¿Cómo va a estar de acuerdo si solo es yo, tú? Pero cuando ve que cada decisión que tomas es pensando en ella, en tus hijos, en tu familia, va a ser mucho más fácil que ella pueda respetar esa autoridad. Porque ella va a ver que cuando la Biblia utiliza el término sujetar o someter, o que algunos lo interpretan como la cadena así al perro paseando, no es un sometimiento, es una protección. Cuando yo estoy sujeto a Dios y me pongo bajo su cobertura, tengo su protección, su provisión, su cuidado, su bendición, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando un cristiano entiende eso, no tienen que convencerlo de que se someta al Señor. Dice: me conviene. Y es la misma connotación que se da en el matrimonio. No es de que ven y te amarras y te sujetas, ¿verdad? Así son algunos. Cállese y sujétese. No. Ella tiene que verlo como una protección. O sea, la idea, para ser más claro y concreto, es que en teoría tú fueras un hombre de Dios, que vive de rodillas en oración, que no toma decisiones sin consultarlas con Dios y fuera de la Biblia, que no eres perfecto pero que tienes temor de Dios, que amas a Dios, y que entonces tu esposa dijera: mi esposo es un hombre de Dios, es sabio, es noble, es bueno, él no va a hacer nada intencionalmente que nos afecte. Se puede equivocar, pero en su corazón siempre estará a beneficiarnos. Entonces cuando ella ve a un hombre de esta manera, ella va a decir por voluntad propia: me conviene estar bajo la cobertura y protección de este hombre. Y hasta al contrario, de repente cuando no estén de acuerdo va a decir: híjole, ¿no será que quizás sí estoy equivocada? Y va a cerciorarse de estar al mismo nivel espiritual para poder entonces decir: bueno, si hay una diferencia, a lo mejor tengo una buena razón y tengo un buen argumento. Y si es ella medio carnal, va a decir: no, mejor ni le hago, porque este es un hombre de fe, este es un hombre de Dios, y podrá respetar lo que tú opines, porque sabe quién eres. Pero si eres un carnalote que no ora, que no lee la Biblia, que no ama a Dios, que todo lo que decide lo decides con las patas, que tus consejeros son el tuercas, el pujas y el cuáis, ¿verdad? Y le dices: confía en mí. ¿Cómo va a confiar? ¿Cómo va a ponerse bajo esa protección, bajo ese abrigo? ¿Cómo va a confiar y respetar las decisiones que tomas si sabe que todo es un volado en el que quizá va a salir bien, quizá va a salir mal? No sé si me estoy explicando. Es como tener un paraguas nuevo perfectamente cubierto y uno lleno de hoyos.
y empieza a granizar, empieza a llover. ¿Cuál abrirías? ¿Qué tipo de paraguas eres tú, varón? ¿Cómo te ve tu esposa? Ella confía en que puede ponerse bajo ese abrigo y decir: respeto a mi marido y confío en lo que va a hacer, porque sé que es un paraguas que trae protección, que trae cobertura, porque ora, porque ayuna, porque lee la Biblia, porque es guiado por el Espíritu Santo. O a la de malas dice: pues ni modo, pero a ver cómo nos cae la tormenta, porque este cuate está lleno de hoyos y parches. Cuando tú eres un hombre de Dios, en síntesis, será mucho más fácil que ella pueda respetar y estar de acuerdo con tus decisiones. Y dicho sea de paso, aunque no fue el tema de hoy, pero tiene que ver, tampoco quiere decir que solamente tú tienes voz y voto, porque no se trata de que llegues en 3 semanas: ya ves, mi amor, ya leo y ya oro, así que yo mando, dijo el pastor. No, yo no dije eso. Dije que va a poder confiar en lo que tú hagas y decidas. Pero en todo momento, cuando se casaron, son delante de Dios una sola carne. Como que de dónde nos sacamos, que ella no puede opinar. No se trata de que él impone, los dos tienen que comunicarse y dialogar. Y el matrimonio no es lo que el hombre dice porque es la cabeza, o la mujer porque no. No se hace lo que el hombre dice, no se hace lo que la mujer dice, se hace lo que Dios dice. Este pseudo predicador, que es un cuate endemoniado, el que está en redes sociales, porque han usado su voz para bromas. ¿Sí lo han visto o no? Salen, es un predicador hispano, y salen hasta personas europeas, donde están supuestamente un joven y una jovencita escuchando la prédica. Y la Biblia dice que el hombre es la cabeza y se sujeta, y cuando el hombre habla, usted se calla, amén, ¿verdad? Y salen los otros ahí, y sale el hombre de broma, ¿no? Amén, amén, y la mujer, cállate, ¿verdad? Entonces lo han utilizado de broma, pero el audio es en serio. Entonces, y este cuate, o sea, pobre de su mujer. O sea, sabrá Dios quién fue, porque no parece que no es alguien muy conocido, pero hay gente así, y se les olvida que delante de Dios te estaba diciendo: somos una sola carne. Entonces no es de que yo hablo y tú te callas, es que los dos tenemos que escuchar lo que Dios dice. Y sí, la mujer tiene que escuchar a su marido, pero también tu marido tienes que escuchar a tu mujer. No es una dictadura de uno de los dos, es un diálogo entre ambos, donde van a descubrir la voluntad de Dios a través de caminar en comunión con Dios. ¿Me estoy explicando? Porque los hijos de Dios, Romanos 8 dice, son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Entonces en ningún momento es lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos ordenan que tenemos que hacer. Entonces no estamos de acuerdo en algo, tenemos diferentes opiniones. Según la Biblia, el veredicto es: se hace lo que el hombre quiere, porque él es la cabeza. No, se ponen a orar los dos, y a ayunar los dos, y a leer la Biblia los dos, y a tomar consejería los dos, hasta descubrir juntos cuál es, mi hermano, la voluntad de Dios. ¿Está quedando claro? No es de que cuando él habla usted se calla. No, ¿qué es esto? Ni a los perros los tratan así. O sea, a veces los perros son mejores tratados en casa que la misma familia. Los pelan más que a los hijos, que al esposo, que a la esposa. No, los dos tenemos que escucharnos y compartir y opinar. Y tenemos derecho a estar en desacuerdo. Y por supuesto que la mujer: oye, ¿sabes que esto no me parece? Y nada de que yo soy la autoridad y te callas. No, tengo todo el derecho de decirte que no me parece. Y si hay un fundamento bíblico, la tienes que escuchar. Y en el diálogo ya descubrirán, no si ella o tú tenía la razón, sino qué es lo que había sido determinado por consejo en la palabra de Dios. Y habrá veces donde de repente les tome un poco más descubrir qué es lo que la Biblia dice.
pero en muchas de las discusiones que tienen en el día a día, les sería más fácil ponerse de acuerdo si fueran ambos guiados por el Espíritu Santo. Y ahora, hoy no le tocó a las mujeres, pero hermanas, también échenle ganitas ustedes. Porque si tu esposo se convierte en ese hombre de Dios que ora, ayuna, lee la Biblia y es guiado por el Señor, y tú eres una carnalota, discípula de Jezabel, pues van a chocar, ¿verdad? Entonces tampoco se trata de, ya ves, pastor dijo que me escuches, ¿verdad? Y yo vi con la señorita Laura que, no, pues no, o sea, no se trata de eso. Se trata de que los dos caminen en el Espíritu y va a ser facilísimo ponerse de acuerdo. Eso es lo que significa ser la cabeza. Es un paraguas, es una cobertura, es una protección, es una responsabilidad que me compromete a cuidar, velar, proveer, proteger. Porque repito y termino, esto ha sido a lo largo de toda la Biblia el significado de la autoridad delegada por Dios. Desafortunadamente en este mundo allá afuera ser cabeza es otra cosa, pero no es el ejemplo que nos dejó Cristo Jesús. Y la Biblia no nos manda a seguir a nuestros reyes de la tierra, a nuestros gobernantes de la tierra, sino a seguir el ejemplo que hay en Cristo Jesús. Dijo Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y Jesús nos dijo, toda la ley se resume en esto: vas a amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si a tu prójimo desconocido lo tienes que amar, imagínate la exigencia cuando se trata de tu mujer. Vamos a orar y vamos a tomar unos minutitos más. Si estás viendo esto en línea, no lo apagues porque es la parte más importante del mensaje. Y díganle conmigo a Dios con ojos cerrados: Dios, gracias por tu palabra en esta noche. Particularmente los hombres, Señor, dile, ha sido fuerte tu palabra. Hoy parecía que Jesse venía enojado, pero entiendo que me has hablado así, Señor, porque me amas y amas a tu hija que me diste por esposa, y quizá era necesario que me confrontaras de esta manera. Y dile, hombre Dios, perdóname si no he sido el tipo de autoridad que tú me pediste que yo fuera. De verdad perdóname porque no había entendido lo que significa ser cabeza según la Biblia. Pensé que era la parte más importante del cuerpo y olvidé que a la luz de la Biblia, esta es una herejía, porque 1 Corintios 12 dice que todo el cuerpo es importante y que tú eres la cabeza. Hoy me queda claro, Señor, que es no un privilegio, no una charola para hacer lo que quiero, sino una responsabilidad muy grande, una demanda muy grande, Señor, de ser un hombre de Dios que camine en santidad y en comunión contigo para ser sensible a tus mandamientos y poder cuidar a mi familia, proteger a mi familia, proveer a mi familia. De ser esta especie de paraguas donde mi esposa pueda sentirse segura, amada, confiada, protegida, respaldada, bendecida. ¿Y qué mujer no va a querer estar bajo ese abrigo y amarrarse a él? A eso se refiere la Biblia cuando habla de una sujeción. Y dile, Dios, la quise imponer a la mala. Dile, quizá tengo un trasfondo machista, crecí en un hogar machista, vivimos en una cultura machista, quizá escuché a ministros machistas. Sí, que hay cosas que las mujeres también tienen que aprender, que hay mujeres que no respetan al marido y tampoco está bien, es un hecho. Pero hoy Dios te ha hablado a ti, varón, así que lo que tienes en tu corazón acerca de ella, ora a Dios, entrégaselo a Dios, pero hoy tú asume tu responsabilidad y dile, Dios, perdóname.
Me arrepiento de no haber tratado a tu hija como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de vida. Entiendo que quizá por eso mis oraciones han tenido estorbo, pero ya no quiero vivir así. Dame otra oportunidad. Ayúdame a cambiar, a ser el esposo que tú quieres que yo sea, a pensar primero en ella y en mi familia, y que ella tenga la certeza de que sí, no soy ni seré perfecto, pero que siempre pienso primero en ella y en nuestros hijos, si es que los tienen. Ahora quiero pedirte, varón, que hagas algo que a muchos les cuesta trabajo. Yo sé que muchos están pensando que esto que vamos a hacer no es necesario en tu caso, porque quizá tú crees que no la has ofendido, que no la has lastimado. Pero como algún día vimos, ambos pensamos muy distinto y procesamos la información de una manera muy diferente. Así que quizá ella ha percibido de una manera distinta las cosas, y por si hubiera una duda, es mejor no dejar ningún hueco y cerciorarte de que todo quede claro. Te quiero animar a que te acerques al oído de tu mujer. No te estoy diciendo abrázala, dale la mano. Hay algunos que quizá vienen peleados y no te animas a eso, o tienes miedo que te rechace, así que solamente acércate a su oído. Y como quiera que le digas por su nombre, un apodo, mi amor, dile: perdóname si no he sido en ocasiones el tipo de hombre que tenía que haber sido. Dile: perdóname si crees que he usado mi posición de autoridad para mi propio beneficio. Perdóname si tomé decisiones sin pensar en ti o sin consultar contigo. Si transmití el mensaje de que tu opinión no era importante y yo tenía la última palabra. Hoy he entendido que así no son las cosas. Y no te prometo que seré perfecto, pero sí que te tomaré en cuenta, y juntos, buscando la dirección de Dios, tomaremos las decisiones, porque somos una sola carne. Voy a hacer ese paraguas y te voy a proteger, te voy a cuidar, te voy a amar, te voy a respetar. Pensaré primero en ti y en nuestra familia, y tú sabrás cada día al despertar que no estás en el pecho de un hombre perfecto, pero sí de un hombre que te ama y que piensa en ti antes que en sí mismo. Dile: perdón si algo de lo que hice o dije te lastimó, y te pido no que me des una oportunidad a mí, sino que juntos se la demos a Dios de hacer las cosas a su manera. Ahora tú, mujer, acércate con tu esposo, y aun si él no se acercó a ti, tú rompe el hielo en esta noche y dile: vamos a intentarlo. Dile también: perdóname si no te he respetado. Hoy me salvé de las pedradas, pero tampoco es correcto que yo te falte el respeto. Voy a respetarte, a reconocerte y a admirarte. Y caminemos juntos, tomados de la mano de Dios, buscando la dirección de Dios para hacer la voluntad de Dios. Juntos díganle: Señor, te entregamos nuestro matrimonio, te entregamos nuestra familia. Padre, renunciamos en el nombre de Jesús a todo espíritu de división, de destrucción, de machismo, y pedimos que reine en nuestra casa la presencia de tu Espíritu Santo, que tú nos gobiernes, que tú nos dirijas, que tú nos enseñes a ponernos de acuerdo cuando no estemos de acuerdo, y que no se haga la voluntad de ninguno de los dos, sino la tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.